son las armaduras, ¿no? ¿No? Que son las estructuras articuladas o reticuladas o estructura de barras, ¿no? También denominado armaduras. Bien, hemos visto la fórmula para el grado de hiperestaticidad general, su grado de hiperestaticidad exterior y su grado de hiperestaticidad interior de una estructura. Entonces, si ese grado de hiperestaticidad es mayor que 0 grados, es hiperestático, ¿no es cierto? Entonces, hemos desarrollado ejercicios para ver la energía de formación en armaduras, en estructuras isostáticas. Hemos aplicado el primer teorema de Castigliano también, para ver desplazamiento. Y para determinar sus reacciones en una armadura. Entonces, armaduras hiperestáticas, cuando su grado de hiperestaticidad es mayor que 0 grados, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, ¿no? Mayor que 0 grados, entonces la estructura es hiperestática. No podemos resolver con las 3 ecuaciones de la estática, necesitamos una ecuación adicional, ¿cierto? Ya sabemos todo ese procedimiento, lo deben saber, ¿no? El marco teórico. Entonces, lo que es... Entonces, lo que son las consideraciones o son los, ¿no? Los conceptos, ¿no? Conceptos fundamentales, lo que estamos utilizando o analizando. Entonces, la estructura hiperestática es mayor que 0 grados. Y también sabemos que el grado de hiperestaticidad de una estructura de barras o armadura es igual, recuerdan, ¿no? Deben acordarse eso de memoria. G sube, G es igual a número total de barras más número total de reacciones menos 2 veces número total de nudos, ¿no? Incluyendo los apoyos, lo que es el grado de hiperestaticidad exterior de una estructura de barras o armadura, ¿no? O articulada o reticulada. Bien, si una estructura, una armadura, ¿no? Estructura de barras es mayor que 0 grados, entonces lo más común es que tenga más barras de lo necesario, ¿no? Entonces va a ser, el grado de hiperestaticidad va a ser mayor que 0. Puede ser 1, ¿no? O más, ¿no? Entonces lo que se hace es eliminar esa barra y, ¿no? Isostatizar, ¿no? Mejor dicho, isostatizamos la estructura, ¿no? La armadura. Puede ser quitando una barra y se logra que sea isostático, ¿no? Pero en el lugar donde estaba la barra que se ha quitado, es una barra redundante, ¿no? Una barra en exceso. En ese espacio, en ese lugar donde estaba la barra que hemos quitado, le vamos a añadir o vamos a incluir un desplazamiento en esa misma dirección, ¿no? Donde estaba la barra. Entonces ahí se incluye un desplazamiento. Y la sumatoria de desplazamientos en el nudo, donde están las barras, es la barra que se ha quitado, el desplazamiento, la condición sería que ese desplazamiento es igual a 0. ¿No? Cuando se hace igual a 0, tendríamos entonces armadura con la carga real, ¿no? Sin considerar la barra que hemos quitado, la armadura con la carga, con el desplazamiento, ¿no? ¿Cierto? El desplazamiento. Pero para allá el desplazamiento y colocaríamos una fuerza que es igual a 1. La fuerza en esa barra que sería la fuerza axial, ¿no es cierto? La fuerza de tensión o compresión. El resultado, ¿no? Positivo o negativo, nos va a dar el sentido de ese desplazamiento, de esa fuerza, ¿no? De esa fuerza virtual, digamos, ¿no? Es una fuerza virtual, una carga virtual. Entonces tendríamos dos estructuras, ¿no? El mismo es el procedimiento del método de las fuerzas, ¿no? Incluir una carga real, ¿no? Para el desplazamiento lineal, ¿no? Entonces esa tensión o compresión, esa fuerza virtual es igual a 1. Entonces desarrollamos igual, ¿no? Sus reacciones, tensiones con esa carga virtual y con la carga real.
y aplicamos las ecuaciones, ¿no? En una tabla para ser más ordenados, ¿no? En un cuadro aplicamos las fórmulas y la sumatoria y, se acuerda, y tiene que aplicar la fórmula para desplazamientos solamente para fuerza axial, ¿no es cierto? Fuerza axial es que hace igual, ya no hay, entra el integral, sino la sumatoria, ¿no? De la fuerza axial n al cuadrado por la longitud sobre 2 veces AE, ¿no es cierto? Entonces es la fuerza axial. Para el desplazamiento ya sería la derivada, ¿no? De la fuerza axial por la derivada por la longitud sobre AE nada más. Entonces aplicamos ese procedimiento de método de la fuerza, pero para armaduras, donde la fórmula solamente es sumatoria de fuerzas axiales, ¿no? Y derivada con respecto a una carga, ¿no? Con respecto a la carga F que se ha colocado, ¿no? Carga virtual. Ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo. Nos dan una armadura, ¿no? Simplemente apoyada en los apoyos fijos, 1 y 2, ¿no? Nudo 1, nudo 2. Longitudes. Nos piden hallar la componente vertical del desplazamiento en el nodo 3, ¿no? Si nos piden el desplazamiento vertical en el nodo 3, entonces tendríamos que colocar una fuerza vertical, ¿no? Para el desplazamiento, ¿no? Una fuerza vertical igual a 1, ¿no? La carga ficticia igual a 1, la carga unitaria igual a 1. Tenemos la estructura con cargas reales, ¿no? 2 toneladas en el nodo 5, 2 toneladas en el nodo 3. Luego tendríamos toda la estructura, pero solamente con la carga 1, ¿no? Dos estructuras, una con carga real y otra con carga virtual, ¿no? Igual a 1 hacia abajo, el nodo 3. Grado de hiperestaticidad de esta estructura es 0, ¿no? Tenemos barras 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, más número de reacciones, 6, okay, 2 y 2, 10, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, menos 2 veces el número de nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 2 por 2, 10, 10 menos 10, 0, ¿no? Este es isostático, pero nos piden hallar el desplazamiento del nudo 3, entonces aplicamos el método de las fuerzas. Método de las fuerzas, ¿no? Que nos dice que en el punto donde queremos hallar el desplazamiento vamos a incluir una carga, ¿no? Concentrada en el mismo sentido ¿no? Del desplazamiento, que va a ser una carga unitaria, ¿no? Igual a 1. Entonces tendríamos una estructura real con las cargas de 2 toneladas en nodo 3 y en nodo 5 y otra estructura solamente con la carga unitaria, ¿no? Entonces calculamos, hacemos el análisis por nodo, uno con las cargas reales y otro con la carga unitaria, que está aquí abajo, la parte 2 y el nudo I con la carga real. Y hacemos un cuadro, ¿no? De fuerzas SI son las fuerzas N, las fuerzas axiales, ¿no? Strain puede ser tensión, ¿no? El signo nos va a decir si es tensión o compresión. Esta es S'(I) es la derivada, ¿no? Con respecto a la carga. La longitud del tramo de la barra, el área, ¿no? El área nos dan el área del acero por barras, ¿no? Tenemos el área por barras, entonces aplicamos eso y tenemos la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula, la sumatoria, faltaría el módulo elástico, que es común para toda la barra, módulo elástico, lo dividimos entre módulo elástico, tendríamos el desplazamiento, ¿no? Negativo quiere decir que el desplazamiento es contrario a lo que hemos asumido, ¿no? Entonces el desplazamiento es hacia arriba. Y entonces un procedimiento mecánico, solamente analizar, ¿no? Las dos estructuras con carga real, con carga virtual, ¿no? A la carga unitaria, y aplicar las fórmulas por barras, ¿no? Ahora, esta es una estructura isostática. Si esta estructura, ¿no?
con 2 toneladas en el nodo 3 y en el nodo 5, todavía sin incluir esta carga unitaria, ¿no? Tenemos la estructura no es real, digamos, ¿no? La estructura real. Le incluimos una barra en el nodo 1 a 2, ¿no? Una barra 1, 2. Tendríamos otra barra, ¿no? Entonces tendríamos número total de barras, tendríamos 7, ¿cierto? 7 barras. Más 4 reacciones tendríamos 11, menos 2 veces el número de nudos, 10, 11 menos 10 sería 1 grado. Entonces esta estructura sería hiperestática, ¿cierto? Sería hiperestática de 1 grado, ¿no? Si incluyéramos la barra de 1 a 2, sería estructura hiperestática de 1 grado. ¿Y cómo entonces determinamos sus reacciones? ¿No? Nos faltaría, si es hiperestática, nos faltaría una ecuación, ¿no es cierto? Adicional a las ecuaciones de la estática. La ecuación adicional, ¿cómo la obtenemos? De acuerdo al procedimiento que hemos leído líneas arriba para estructuras hiperestáticas, entonces tendríamos una barra redundante, ¿ya? ¿Cierto? Una barra redundante. Si quitamos esta barra, puede ser esta barra 1, 2 o también puede ser la barra 3, 4, ¿no? O no hay otra forma. Barra 3, 4 o la barra 3, 2, ¿no? Podemos quitar una de ellas y nos quedaríamos con 6 barras y la estructura sería hiperestática, isostático, ¿no? Entonces, 1, 2, si hacemos con esta barra 1, 2 que hemos aumentado, 7 barras más 4 reacciones, 11, menos 10, 2 veces el número de nudos, 1 grado, ¿no? Hiperestático. Tendríamos una barra redundante que nos sobra, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos esta barra, 1, 2, pero en lugar de esa barra, ponemos el desplazamiento en el mismo sentido de la barra, va a haber un desplazamiento de 1 a 2 y de 2 a 1, ¿no? En el mismo sentido de la fuerza 1 a 2 y de la fuerza de 2 a 1, ¿no? Fuerza de tensión, el S, ¿no? El S o el T, ¿no? O C, una fuerza axial, ¿no? Un N, la fuerza axial N, como dice en la fórmula N, ¿no? Fuerza axial N. Pero ¿no? Ya, esa barra redundante lo quitamos y ponemos el desplazamiento, ¿no? Entonces la condición sería que este desplazamiento en la barra 1, 2 sería igual a 0, ¿no? El desplazamiento sería igual a 0. Y, al utilizar la fórmula de la carga, el primer teorema de Castigliano, ¿no? Para carga unitaria, para el desplazamiento lineal, en este caso desplazamiento lineal, va a salir la fórmula, la ecuación del desplazamiento lineal con relación a la fuerza, ¿no? A la fuerza N, a la fuerza axial, S o T, ¿no? En relación a una fuerza virtual, ¿cierto? Si hay un desplazamiento, la fuerza virtual sería igual a 1, ¿no? Que sería una carga unitaria igual a 1, ¿no? Una fuerza de tensión o compresión. Entonces, el desplazamiento va a salir con respecto, ¿no? En relación a esta fuerza, ¿no? X1 podrían poner, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que hemos hecho anteriormente. Entonces, si el desplazamiento en esta dirección 1, 2, y con respecto a X1, digamos, ¿no? A la carga unitaria. Despejando X1, ¿no? Si el desplazamiento es igual a 0, entonces vamos a obtener el valor de X1, ¿no? Toda la ecuación sería igual a 0, entonces despejamos X1 va a tener una magnitud, ¿no? Lo que es la fuerza virtual va a tener una magnitud. Va a ser de acuerdo al signo, va a ser de tracción o de compresión, ¿no? Teniendo esa fuerza ya virtual acá, cuando el desplazamiento es 0, entonces podemos analizar el nodo 1 o 2 y encontramos, ¿no? Las reacciones y las otras fuerzas axiales, ¿no? En las barras, ¿no? Y podemos así ya ir nudo por nudo y encontrar sus fuerzas, ¿no? De tensión o compresión. Y sería completo el ejercicio, ¿no? Entonces, para estructura hiperestática, la estructura redundante, ¿no? Lo quitamos y ponemos en su lugar la fuerza unitaria 1 y su desplazamiento, ¿no?
Y la condición que sería el desplazamiento igual a cero en este caso. Bien, entonces un método práctico, ¿no? Casi mecánico, ¿no? Solamente analizar dónde colocar la barra redundante, el elemento redundante, ¿no? O quitarlo y poner ahí el desplazamiento y la fuerza virtual, ¿no? O carga virtual, ¿no? Carga concentrada, unitaria. Bien, entonces, en la siguiente clase, como este tema es más, digamos, de procedimental mecánico, vamos a ya a entrar al método de los desplazamientos. Entonces, para el método de los desplazamientos, vamos a tener una, no lo he puesto todavía aquí en el Classroom, tenemos a ver, un archivo de principio de superposición. No está muy legible, no lo he puesto, voy a mejorarlo esto para colgarlo ahí en el Classroom, en el trabajo en clase. El principio de superposición ya lo sabemos, ¿no? De una estructura general se puede descomponer, ¿no? Subdividir en otras estructuras cuya sumatoria nos va a dar la estructura general. Tenemos este, por ejemplo, para superposición de fuerzas en vigas en voladizo, ¿no? Es un caso. Tenemos esta viga en voladizo que está soportando cargas concentradas de F1 y F2, ¿no? En cualquier sección de la viga y una en el extremo. Está empotrada, ¿no? Entonces, en el empotramiento sabemos que hay tres reacciones, ¿no? Horizontal, vertical y el momento flector, ¿no? El momento de empotramiento. Debido a las cargas, esta viga en voladizo se va a flexionar, ¿no? Su eje se va a deformar de esta forma. Entonces, la carga F2 va a generar un desplazamiento 2, U2. Y la carga 1 va a generar un desplazamiento U sub 1 o delta 1 y delta 2, ¿no? Desplazamientos. Y lo podemos descomponer en dos estructuras, ¿no? Y una con la carga 1, su desplazamiento 1, 1. Y el desplazamiento en el extremo sería el desplazamiento 2 con respecto a la carga 1, 2, 1. Más la estructura solamente con la carga 2, ¿no? Y vamos a tener ahí su desplazamiento 2 con respecto a la carga 2. Y donde estaba colocada la carga 1, el desplazamiento va a ser desplazamiento 1 con respecto a la carga 2, 1, 2. Entonces, estas dos estructuras lo superponemos, o sumamos, también vamos a lograr la estructura general. Por lo tanto, ¿no? La reacción horizontal, ¿no? Va a ser igual a la horizontal de la estructura 1 más la carga horizontal de la estructura 2, ¿no? Así igual la carga vertical y los momentos, igual los desplazamientos, ¿no? Desplazamiento desplazamiento 1 de la estructura inicial va a ser el desplazamiento 1, 1 más desplazamiento 1, 2. Desplazamiento 2 de la estructura general, desplazamiento 2, 1 más desplazamiento 2, 2. ¿No? Y lo que les va a servir para analizar los desplazamientos en los sentidos, ¿no? Se que resulten de al aplicar la superposición en el método de las fuerzas, ¿no? Entonces, este archivo le va a servir para interpretar esos desplazamientos en los sentidos de las cargas, ¿no? Y para el método de las fuerzas. Bien, entonces tendríamos de eso para ahora, por hoy día. Ahora le voy a dejar para que termine su trabajo. Vamos a ver cuántos han presentado. Ajá, casi todos, ya, 25, sí, no, no, están en la mitad, falta la mitad más o menos, ¿no? Sí, son 49, son el 50%, o sea,
terminen esa tarea, la tarea académica 3. Y tienen esto, les voy a dejar todo este tiempo para que ordenen y terminen la tarea. Vamos a pasar lista. Los que tienen problemas con su audífono, ponen en el chat. A ver, Álvarez Bardales. Álvarez Bardales. Calvo Santa Cruz. Nicole Nora. Calvo Santa Cruz. Ronald Paulo.